nos dicen que para 2050 la mayoría de los 10,000 millones de seres humanos que vivirán entonces residirán en ciudades. Se trata de un cambio histórico que nos situará frente a retos inéditos de infraestructura, servicios y empleos, y deberemos ofrecerle a los ciudadanos oportunidades para una óptima calidad de vida. El México y el mundo del mañana será un mundo eminentemente urbano. Por lo anterior, para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un honor hospedar este diálogo en el que sin duda escucharemos valiosas experiencias, ideas y reflexiones para el futuro. Bueno, invitamos a moderar este diálogo al doctor Eduardo Santana Castellón, quien actualmente es coordinador del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Ecología por la Universidad de Wisconsin-Madison y consideramos que era la persona adecuada para moderar, conducir este diálogo entre los invitados, dado que uno de los principales propósitos que tiene este Museo de Ciencias Ambientales, que desde hace 7 años se está desarrollando, se está concibiendo, es precisamente la comprensión de la ciudad. Esto es, este museo pretende comprender a la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Por ello, y sin más, y agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, cedo el uso de la palabra a Eduardo Santana para que haga la conducción correspondiente de este diálogo. Muchas gracias. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al nutrido público que tenemos por interesarse. La dinámica que hemos pensado es la siguiente. Elaboré 6 preguntas. Es la misma pregunta para los dos. La idea es que se tomen cada quien de 5 a 10 minutos para contestarla. Nuestra idea es dejar tiempo para que el público haga preguntas al final. Vamos a tener unos papeles que se van a pasar para asegurar que esto es más ágil, no para seleccionar preguntas o bloquearlas. El tema, esto sí es importante, el tema son los principales retos de las grandes urbes del mundo actual. ¿Okay? Los principales retos de las grandes urbes del mundo actual, ese es el tema de la sesión. No son campañas políticas ni nada de eso, pero cada quien pregunta lo que quiere. Entonces, pues voy a empezar. Las tengo aquí por escrito. Enrique, te las di allá, te las doy aquí. No las han visto, ahora es la primera vez que la tienen. Entonces, bueno, empezamos. Y si se están pasando de tiempo, pues voy a levantar un papel para decirles que les queda 1 minuto si se pasa. Bueno, empleo, vivienda, transporte, agua, movilidad, educación, economía, pavimentación, baches, infraestructura, energía, cementerios, contaminación, basura. Esas son palabras que asociamos con los trabajos que hacen los alcaldes que dirigen las ciudades hacia su futuro. Pero también hay otras palabras que son importantes: dignidad, autoestima, empoderamiento, empatía, justicia, inequidad, felicidad, derechos, participación y una muy importante, confianza. Estamos muy entusiasmados de escuchar lo que nos tienen que decir Sergio Fajardo y Enrique Alfaro sobre estos temas, de los cuales depende el futuro de las ciudades. Ahí les va la primera pregunta. Medellín y Guadalajara son 2 ciudades que han pasado por procesos particulares, tanto buenos como malos, que las hacen ciudades extraordinarias. Medellín es un ejemplo internacionalmente conocido a partir del periodo que Sergio estuvo como alcalde. Guadalajara ha empezado en los últimos años procesos inéditos en el país de metropolitanización con la participación de los alcaldes y el indiscutible liderazgo de Enrique
y también la participación del gobierno del Estado. La pregunta es, ¿cómo fue que lograron hacer los cambios en Medellín, especialmente con el flagelo del narcotráfico? ¿Y cómo es que se están logrando los cambios en Guadalajara? Adelante. ¿Yo? Sí. Muy buenas tardes. Me da mucha alegría estar acá, por lo que significa este lugar, por las personas con quien estoy compartiendo. Señor alcalde, un gusto estar con usted, con todos ustedes, y en particular porque es en México. Yo quiero mucho a México. He tenido la oportunidad de venir ya varias veces. Estuve los 2 últimos años, básicamente he sido profesor en el TEC de Monterrey, con unos seminarios que dictaba allá. Entonces, este país, siempre que vengo, estoy contento, me gusta, me siento muy cómodo, me parece extraordinario. Después les puedo dar algunas palabras sobre México, pero primero, la gratitud, el gusto de estar acá en México. Voy a poner una pequeña introducción, Eduardo, y seguro que vamos a hablar más, para explicarles por qué yo no soy un experto en ciudades. Yo soy un matemático. El área mía es la lógica matemática. O sea, yo no estudié ciudades, yo no estudié, entre comillas, ninguna de las actividades tradicionales que se asocian con los temas particulares de la ciudad. Yo no he estudiado el tema ambiental. Mis 2 hijos, por ejemplo, sí estudiaron biología y estudian el tema medioambiental y el desarrollo urbano. Pero quiero utilizar, perdón, esta pequeña introducción. Entonces, ¿qué hace pues un matemático aquí entonces? Y las matemáticas sirven para mucho. Además, con una observación. Raúl muy generosamente dijo, jóvenes, yo ya soy una persona mayor. Lo que pasa es que soy joven, entre comillas, en la política, porque yo empecé a participar en política, empezamos a hacer todo esto que de lo que vamos a hablar hoy, hace 18 años, pero yo empecé a participar en política a los 43 años. 43 más 18, 61. Eduardo hoy estaba muy preocupado porque había cumplido 61 años y yo tengo 61. Entonces, mi relación con el mundo de la política, lo público, el poder, es la de un matemático, la de un científico que no crecí en este mundo. Yo no crecí en el mundo de la política, en el mundo de esta confrontación. Ahora estamos en una tremenda confrontación en Colombia. Y por supuesto, veo el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Para qué entonces sirven las matemáticas? Y no es cualquier matemática, sino la lógica matemática, que es la que yo vengo. Yo nunca en mi vida estudié nada en el sentido de decir, voy a aplicar esto. Yo no tengo una cantidad de números en la cabeza. La gente piensa, matemático, debe estar haciendo cuentas todo el día. Cero. Yo vengo de la parte más emocionante del espíritu humano, para mí. Sí, que es esa construcción maravillosa que son las matemáticas, y dentro de las matemáticas la lógica. Entonces, pero esto sirve para entender los problemas. Y es emocionante. Para mí es muy emocionante todo este trabajo, extraordinario. Yo nunca pensé que yo iba a ser alcalde, ni gobernador, ni presidente de Colombia. Nunca me había soñado eso. Pero entender los problemas, entender la complejidad de los problemas, entender las componentes que hacen parte de un sistema, saber cuáles son las relaciones, la capacidad de aprender, entender, comunicarse con diferentes lenguajes, conectar para construir. Eso es lo que yo traigo. Y eso es, pues, una característica muy singular. No es ni mejor ni peor que otras, pero es distinta. Y es en ese sentido que nos acercamos a la política y a las ciudades. Entonces yo no soy, siempre pues soy pudoroso. Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces yo siempre soy muy poderoso con la palabra experto, conocedor. Yo no soy experto, pero sí hemos gobernado, sí hemos llegado al poder, sí hemos transformado la política. Y empiezo a responder la pregunta y ya se me van a acabar los 5 minutos, pero vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo. El primer punto, lo que nosotros hicimos en la ciudad de Medellín fue una ruptura política extraordinaria. Nosotros fuimos el primer gobierno independiente, estoy hablando del 2004 al 2007, en una ciudad manejada por una estructura política tradicional, los partidos tradicionales, liberal y conservador en ese contexto de Colombia,
unas maquinarias muy poderosas y nosotros las derrotamos. Y las derrotamos con una política diferente, cívica, independiente, alternativa, la expresión más pura de cívico independiente. Personas que veníamos de diferentes sectores, del mundo de las ONGs, de las organizaciones sociales, muchas con gran presencia territorial en una ciudad agobiada durante mucho tiempo por la violencia y la destrucción. Personas del mundo mío, el mundo académico, personas del mundo de la cultura, personas del mundo de la empresa, pero de diferentes sectores, con diferentes miradas, que nos atrevimos a participar en política. Esto fue en 1999, en noviembre, o sea, estamos cumpliendo 18 años de habernos atrevido. Yo estoy aquí por atrevidos, porque nos metimos de frente contra las estructuras más poderosas, políticas, y lo hicimos caminando. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió todo esto? Yo no tengo la menor duda, y eso siempre suscita a algunas personas, les suscita alguna inquietud, porque nosotros llegamos al poder. Esto pasó porque nosotros llegamos. Eso no quiere decir que sea lo mejor y que otras cosas podrían haber pasado, pero esta historia, yo estoy aquí sentado porque nosotros nos atrevimos a participar en política, porque hicimos la política de una manera diferente, porque nos acercamos a la ciudad de una manera diferente, porque combinamos una cantidad de conocimientos, experiencias de relación muy distinta, y ganamos las elecciones por una palabra que tú mencionaste allá, que seguramente podremos elaborar, porque nosotros construimos confianza. Y fuimos capaces de encontrar en una ciudad como Medellín, atravesada por lo que ha sido la violencia, de décadas, ya en ese momento, décadas de violencia, o 15 años de violencia para ser más preciso. Una ciudad con tantos dolores y con tantas heridas. No estaba en el punto culminante o más alto. Dolorosamente Medellín tuvo a comienzos de los 90 una tasa de 390 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es, pero lejos lo más violento del planeta Tierra. Entonces, en esa ciudad nosotros nos acercamos de una manera diferente. Era una ciudad entonces, como ocurre con la violencia, el poder de los violentos es el miedo. El miedo fragmenta, destruye el tejido social, una sociedad fragmentada en todos los sentidos posibles. Físicos, los territorios cada quien en su espacio, la ciudadanía cuando tiene el miedo de manera recurrente, poco a poco se van aislando y después de todo termina siendo sálvese quien pueda, que es totalmente opuesto a lo que nosotros queremos en una sociedad, que es tener ciudadanía. Esta es la expresión de individuos salvándose en contraposición con lo que nosotros queremos, que tener en un contexto democrático, tener ciudadanía de gente que tiene relación con los otros, que existe un sentido de pertenecer a una comunidad que se enriquece con la interacción entre las personas. Entonces, nosotros llegamos a esa ciudad con una política distinta. Nosotros hicimos la política a pie, físicamente a pie. ¿Sí me entiende que es a pie? Caminando. Y la estrategia electoral era muy sencilla. Nosotros nunca tuvimos que contratar a una estratega de mercadeo para que nos dijera cómo había que hacer las cosas. La estrategia era muy sencilla. La gente, las personas de la casa salen. Por caminar no cobran. Y nosotros tomamos agua y café. Y fuimos a encontrarnos con esa ciudad, con personas que estaban por todo ese territorio, que no tenían voz política, que no tenían una expresión política, pero que habían avanzado por la última década, que había una cantidad de organizaciones, había pasado cosas extraordinarias en la ciudad de Medellín, y nosotros nos convertimos en la voz de toda una cantidad de comunidades. Voy a quedar aquí un día entero hablando, porque acabo de escribir un libro, pero esa es la esencia para empezar la conversación. Termino diciendo esto que le da sentido a todo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. A lo mejor habrá alguna persona acá que me va a preguntar hoy sobre hoy en Colombia. Nosotros aprendimos a hacer la política, esa política que aprendimos a hacer fue caminando. Yo nunca en mi vida había participado en ningún partido político. Yo no, ni nosotros, podía decir, mire lo que nosotros hicimos para que voten por nosotros. Nada, nosotros nunca habíamos hecho nada. A mí me decían el profesor bogotano, en Medellín. Que eso pues, los que saben de lo que estoy diciendo, primero en nuestra sociedad siempre nos dicen, los profesores somos de una condición inferior. De hecho, ahora en la campaña presidencial hay gente que me escribe y me dice, Sergio, que no te digan profesor, porque se supone que nosotros los profesores pues somos de una categoría inferior.
son más importantes los gerentes, otras personas muy, muy poderosas. Y era bogotano, pues que en Medellín, el que venga un bogotano a ser alcalde de Medellín es más fácil que un alcalde de Madrid sea alcalde de Barcelona. Entonces yo era profesor de categoría inferior y bogotano de acuerdo a la manera que me decían, pero eso ya es un chiste comparado pues con los insultos de ahora, ese era el insulto de ese entonces. Pero nos enfrentamos acá, hicimos la política a pie, y cuando uno hace la política a pie, aprendimos. Yo no sabía, yo nunca en mi vida había conseguido un voto, ni sabía que era conseguir un voto, ni había sido candidato de nada. Pero aprendimos a hacer la política en la calle, con las personas, conectamos de una manera extraordinaria, por eso ganamos, porque sin tener nada, sin pagar un peso por un voto, nosotros no hemos pagado un peso a una sola persona por un voto, nos conectamos con la ciudadanía y nos pusimos la ciudad en la piel. Cuando uno la camina, la huele, la escucha, la ve, la siente, es extraordinario. Eso es muy extraordinario. No la pusimos, por supuesto, la traíamos en el corazón. Para salir a hacer lo que nosotros hicimos, se tenía que tener un amor muy profundo por lo que estamos haciendo. Si esto no es por una convicción gigantesca, no lo hace nadie, arrancando en 0% en todo. Y, por supuesto, en la razón, porque nosotros éramos un grupo de personas, muchos de mis compañeros habíamos estudiado partes de las ciudades, conocíamos acerca de la ciudad, yo vengo del mundo del conocimiento. Entonces mezclamos la piel, la ciudad, olerla, sentirla, escucharla, ver los rostros, en el corazón una convicción muy profunda y en la razón. Y eso fue la forma como nosotros llegamos al poder, y por eso estoy yo aquí hoy sentada. Muchas gracias. Enrique. Gracias, Eduardo. Bueno, primero, muchas gracias a todos por la oportunidad de platicar sobre un tema sin duda importante en la agenda nacional, que es el futuro de las grandes ciudades del país. Un honor hacerlo al lado de un hombre que dice que no es experto en ciudades, pero muchos de nosotros hemos estado allá en su ciudad para conocer, para aprender de lo que él ha hecho como alcalde, después como gobernador. Sergio, un honor compartir la mesa contigo. Además de todo eso, pues estoy seguro de estar sentado al lado del próximo presidente de Colombia, así es que bienvenido a Guadalajara. Al lado del próximo gobernador. Bueno, conste, que nos demos suerte. Trato. A diferencia de Sergio, en lo personal tuve la oportunidad de sí estudiar temas de las ciudades. En mi carrera como ingeniero civil, después en la maestría en estudios urbanos, pero particularmente en la oportunidad que tuve de conocer 98 de las 116 ciudades medias del país, de las ciudades medias que existieron en aquel programa que desarrolló Colosio hace algunos años. Me tocó conocer la realidad urbana de México, la de, por cierto, los efectos que generan las grandes concentraciones urbanas, que ese es otro tema de discusión igual de importante. Es decir, hoy estamos hablando de las grandes ciudades, pero también en el tema urbano lo que hay que entender es el efecto que está haciendo estas grandes concentraciones, generando desiertos económicos en las ciudades medias de la estructura urbana del país. Me tocó encabezar la primera Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso e impulsar una reforma en materia metropolitana que es ahora ejemplo a nivel nacional. Y he tenido la oportunidad de gobernar 2 municipios de la segunda ciudad más grande de México. Tampoco, más bien paradójicamente, hoy me considero menos experto en ciudades que nunca, porque he conocido de cerca la complejidad de la que hablaba Sergio hace un momento, de las ciudades, y por supuesto coincido en que esto de la lógica matemática te ayuda a entender mejor los problemas, los retos, las interacciones que hay en los grandes centros de población, como son las áreas metropolitanas de Latinoamérica. El proceso de transformación que nosotros hemos tratado de impulsar en Guadalajara proviene también, no hay diferencias en ese sentido, de un cambio político, de una ruptura política. Esa ruptura inició en el año 2009, cuando por primera vez un proyecto político distinto al PRI o al PAN, que tenían el control de la vida política de esta ciudad por siempre, ganó un municipio del área metropolitana. En aquella elección ganamos el sur de la ciudad, el municipio de Tlajomulco, a partir de un discurso que tenía que ver con la idea de que la gente no tenía por qué estar resignada a
que la calidad de vida se fuera cayendo de la manera como había sucedido en Guadalajara en los últimos años. El caso de Tlajomulco era muy específico, muy particular, es un componente de la gran área metropolitana de Guadalajara, pero la realidad de ese municipio es muy distinta a la del municipio central y capital de Jalisco. Sin embargo, hay cosas que tienen en común y que pueden explicar la manera como nosotros estamos planteando el cambio que le propusimos a los tapatíos en la elección del 2015. Es decir, el proceso de reconstrucción de la ciudad inicia con una ruptura política, con una sacudida de fondo en el terreno de lo político. Y ese tipo de rupturas en lo político generan una alta expectativa de los ciudadanos. Es decir, llega un gobierno que ofreció un cambio radical, un cambio de fondo, un cambio no de maquillaje, sino un cambio que permita verdaderamente transformar la realidad en la que la gente vive. Y entonces, como digo, lo que la gente espera de un gobernante que llegue en esas condiciones es que pueda actuar rápido y pueda generar esos cambios de inmediato. Y la verdad es que los procesos de cambio en las grandes ciudades pues no pueden ser tan rápidos como uno quisiera. Sin embargo, lo que sí puede cambiar de fondo es la manera como tú haces una apuesta de futuro que vaya más allá del simple cumplimiento de las funciones urgentes que atienden los municipios todos los días. Es decir, hay quien piensa todavía a estas alturas que gobernar una ciudad es tapar baches o cambiar lámparas fundidas o darle una pintada a los mercados municipales, cuando gobernar una ciudad implica, por supuesto, cumplir con las funciones que mandata la Constitución en términos de servicios públicos, pero también significa iniciar procesos de transformación social, que esos son mucho más complejos. No solamente los cambios en la infraestructura de la ciudad, sino los cambios en la mentalidad de los ciudadanos y en la manera como nos apropiamos de nuestra ciudad y como la vivimos. Ese sin duda ha sido el reto más importante. En estas dos oportunidades que he tenido de estar al frente de un gobierno municipal metropolitano, la primera la tuvimos, esa respuesta a la expectativa de la gente la construimos a partir de 3 criterios centrales. Algunos de ellos también aplicados en diferente forma en la experiencia de Guadalajara, pero quisiera citar o comentar rápidamente cuáles fueron esos principios en los dos casos para entender las diferencias que plantean el reto de gobernar en una misma ciudad, 2 municipios distintos. En el primer caso, en el de Tlajomulco, el reto central era recuperar la identidad de la gente. En ese municipio que tenía la característica de ser a donde habían migrado una gran cantidad de personas, es el municipio con la tasa de crecimiento más alta a nivel nacional durante 10 años seguidos, un municipio dormitorio en el que la gente iba a pasar la noche y a ir a trabajar a otro lado, desplazándose 2 o 3 horas de distancia. Cuando llegamos al gobierno, la gente, hicimos una encuesta después de la elección, el 82% de la gente, nada más, no me acuerdo exactamente, más o menos el 82%, ni siquiera sabía que vivía en Tlajomulco, no sabía cómo se llamaba su municipio. El 94% de la gente no sabía quién era su presidente municipal, no sabía cómo se llamaba, no había ninguna identidad, la gente no se conocía entre sí, se habían generado comunidades sin infraestructura, sin los satisfactores más básicos para vivir, y entonces el reto de fondo era recuperar ese sentido de pertenencia, que la gente se identificara con su municipio y con su gobierno, recuperar esa distancia que se había generado entre gobernantes y gobernados. Entonces esa fue la premisa básica, pero entonces la pregunta es esa, ¿cómo la reconstruyes? Pues ahí viene la segunda premisa, que es a partir de un principio que Sergio defendió como el eje de su proyecto de gobierno en Medellín, que fue el de la justicia social, el de que no puedes gobernar y esperar que tu gobierno sea eficiente cuando no pones en el centro de atención la idea de que en una ciudad en la que hay una diferencia tan abismal entre ricos y pobres, no hay condiciones para reconstruir condiciones de gobernabilidad, ni mucho menos para que la gente pueda sentir que hay un proceso de cambio. Entonces, la agenda social fue central en Tlajomulco, desde las cosas más elementales, recordarán algunas de ellas que fueron muy criticadas, porque se habla muy fácil cuando tú destinas más dinero a ayudar a quienes menos tienen, pues es muy rápido que digas, este señor es populista. Si nosotros allá hicimos el programa de uniformes, útiles, mochilas y zapatos para todos los niños de educación básica, no fue para regalar uniformes y mochilas, fue para abatir un problema que teníamos altísimo de deserción escolar en el nivel básico. Teníamos 32% de deserción escolar en el nivel básico. Y en un municipio en el que hay esos niveles de deserción escolar, ¿cómo puedes construir futuro? Entonces, ese tipo de medidas y otras muchas que se fueron diciendo o fueron ganando fama con el paso del tiempo, que los mismos que criticaban antes hoy las aplauden y hasta las tratan de imitar, nos permitió darle al gobierno una profunda identidad en términos de compromiso social. Y lo tercero, y lo más importante, fue que no nos robamos el dinero.
la gente vio sus impuestos trabajando. La gente vio un gobierno que estaba dando resultados y cada obra que hacíamos, cada acción que emprendíamos, significaba un proceso de transformación en la confianza de la gente. Al final de esa gestión pudimos construir un capital político no solo reconocido por los habitantes de Tlajomulco, sino por habitantes de todo Jalisco, que nos permitió competir y construir un movimiento social muy importante en la elección de gobernador del 2012. Pero luego viene el reto de Guadalajara, y luego decimos rápido, al cabo vamos a desarrollarlo. Pero ¿dónde empieza el proceso o cómo se detona un proceso de cambio en un municipio como Guadalajara? Expliqué más o menos rápido, muy breve en Tlajomulco, pero en Guadalajara la apuesta tenía que ser otra muy distinta. Son municipios con realidades diferentes, aun cuando somos la misma ciudad. El gran reto de Guadalajara tenía que ser invitar a la gente a entender la importancia de la corresponsabilidad. No podemos construir una ciudad simplemente pidiéndole al gobierno que haga su trabajo, sino necesitamos una ciudad en la que entendamos que hacer ciudadanía es parte fundamental del proceso de transformación que nosotros queríamos construir. Y en ese sentido, las apuestas que desarrollamos tenían alto riesgo político, porque implicaban cambios. Es muy curioso, no sé si te pasó, Sergio, pero cuando la gente le preguntas en una campaña si quieren un cambio o no, casi siempre es es una mayoría muy importante la que dice sí queremos un cambio. Pero cuando quieres aplicar cambios, cuando verdaderamente haces cambios, entonces ya las cosas no son tan sencillas. Cuando le dices a la gente que también hay que cambiar uno, no nada más el gobierno. Cuando iniciamos la administración no teníamos un peso para hacer obras, para hacer proyectos. Y entonces iniciamos con una agenda que generó una gran polémica, un gran debate. Tuve manifestaciones en la presidencia municipal durante 6 meses, pero es sin duda la mejor decisión que hemos tomado, porque eso nos permitió iniciar la construcción del proyecto de gobierno. Y esa agenda se llama Estado de Derecho y Orden. El respeto a la ley, que la ley no esté de adorno, que todos entendamos que las leyes son para cumplirse, que si respetamos los principios básicos de convivencia, podemos construir una ciudad que funcione. Y esta agenda de orden, que tuvo muchas manifestaciones, ya ahorita revisando las preguntas, hablaré de ello un poquito más adelante, tuvo que estar acompañada de otros 3 principios, y con eso cerraré mi primera intervención. Agenda de orden primero. Segundo, cumplir con los servicios públicos que mandata la Constitución de calidad, es decir, pavimentos, alumbrado, parques, unidades deportivas, mercados, pero hacerlo a fondo, cambiar la lógica de la prestación de los servicios públicos, y también daré algunos detalles más adelante. Tercero, que el espacio público vuelva a ser público. Eso es algo central, que lo público vuelva a ser de la ciudad. Cuando entramos al gobierno, el gobierno municipal de Guadalajara cobraba la entrada a los parques y a las unidades deportivas, que además estaban destruidos, por cierto. Ese solo hecho marca una contradicción central en la idea de lo público. Y el cuarto eje, finalmente, es el de apostar a construir una agenda de futuro, que la ciudad vuelva a ver hacia adelante, que la ciudad se vuelva a pensar a sí misma, que pudiéramos recuperar proyectos muy importantes, que también voy a detallar en unos minutos, para que la ciudad volviera a imaginarse cómo queríamos ser en el futuro. Y finalmente, todos estos 4 ejes, pues con un propósito central, que era, en otra medida distinta a la de Medellín, pero también una agenda, la central de Guadalajara, recuperar la paz y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad no se construye con policías y patrullas, la paz y la tranquilidad se construye con justicia. Muy bien, pues los dos lo hicieron en 12 segundos. Oxfam nos acaba de informar recientemente que el año pasado pasaron de 48 individuos a 8 individuos que tienen más riqueza que el 50% de la humanidad. La inequidad, y ya tocaron el tema, en economía y en poder corroe y debilita la sociedad y la democracia. La corrupción e impunidad afecta a las ciudades tanto de Colombia como de México. Voy a tomar tu libro un momento, y se mostró este libro, se presentó el día de ayer, y gran parte de todos los capítulos, de más de 32 participantes en ensayos, tocan corrupción e impunidad. En muchas ocasiones esto ocurre por el dinero del narcotráfico en países como Colombia y México, y en ciudades por el dinero del sector inmobiliario, que construye, pero muchas veces también destruye la ciudad. ¿Cómo es en ambos casos de Medellín y Guadalajara que los políticos, los alcaldes, ya sea durante las elecciones o ya una vez que llegan al poder,
se pueden vacunar contra el dinero de esos dos grandes intereses, el narco y los inmobiliarios. ¿Y cuáles son las principales acciones en relación a impunidad e injusticia que se deben tomar a esa escala o a las escalas que ustedes quieran, cada quien hacia donde esté mirando, para reducir la inequidad? 10 minutos. ¿Yo? Sí. Okay. Es que sí, yo tomo ideas para... Ánimo para la juventud. Aquí hay una mezcla en tu pregunta, Eduardo, porque es el tema de la corrupción que y lo asocias con las desigualdades que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Yo no tengo la menor duda que es cierto. Es que la junté porque no podía tener tantas. Pero es cierto. Voy a hablar desde la experiencia nuestra en Colombia y en particular en Medellín, y de hecho pues tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy. Yo digo reiteradamente, los violentos y los corruptos nos someten. La violencia porque destruye la vida y destruye económicamente una sociedad, y la corrupción porque es una destrucción ética de la sociedad y también es una destrucción económica. Y la cuenta la pagan las personas más humildes. ¿Y cómo es el pago? Las oportunidades que podían tener se quedan destruidas, repito, por violencia y por corrupción. Ese es el caso de nosotros en Colombia. Dentro de ese mundo de la corrupción hay una cantidad de factores. Por ejemplo, yo he dicho y digo que la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir, estoy hablando de Colombia, que las guerrillas y las bandas criminales que son la expresión del narcotráfico para nuestro país. Eso es lo que yo pienso. Entonces, sin duda que eso tiene que ver con las desigualdades porque se están robando las oportunidades de la gente más humilde, que son los que tienen las necesidades. No son las personas más ricas, las más privilegiadas, quienes pagan esa cuenta, después de todo, sino los más humildes. Entonces tiene que ver con la desigualdad profunda que nosotros tenemos, y Colombia está a la cabeza de las tablas de la desigualdad en América Latina y de hecho en el planeta. Somos una sociedad muy desigual, más desigual que México. Yo creo que el fenómeno de la corrupción en Colombia es diferente al de México. Yo creo que aquí es mucho más delicado, pero es muy profundo y para nosotros es muy importante. Entonces, la discusión, estoy hablando de la discusión de hoy en Colombia, que tiene la corrupción como un tema central, es, y hablo como matemático, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo siempre digo, les voy a decir una forma como no lo vamos a resolver para empezar la respuesta. Y la primera es Colombia. En Colombia nosotros creemos que para cada problema que tenemos, si traemos unas leyes, resolvemos el problema. Es como si el problema fuera de leyes. Entonces tenemos todas las leyes habidas y por haber, y hoy hay leyes contra la corrupción. Y creemos entonces que con una nueva ley resolvemos el problema. Y eso es una falacia. Por supuesto se necesitan las leyes, ni más faltaba que yo fuera a decir ahora que no necesitan leyes, y se pueden perfeccionar las leyes, pero el problema en Colombia, y yo creo que acá, es ético. Entonces, si uno cree que el problema son leyes, entonces le traen un libro de leyes para la próxima, y muy bien redactadas, y dicen que lo vamos a resolver. Pero el problema ético no se resuelve con unas leyes, sino con la transformación y en particular de la política. Es en la política donde llega la corrupción. Por supuesto que hay corrupción en el sector privado, hay muchas formas de corrupción. Yo he leído una mujer que me gusta mucho como escribe y lo que ha planteado, María Amparo Casar. Yo leí el estudio que ella ha presentado sobre la corrupción en México y me ha servido para entender, ahí están las componentes de impunidad, es una muy buena radiografía. Pero para mí el principal problema es ético. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos al problema ético? Si uno define ese es el problema, entonces vamos a resolverlo. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿cómo se llega al poder? Es en las campañas electorales y la estructura para llegar al poder. Porque de la forma como llegan al poder, después así gobiernan. Hay gente que piensa, no, el tema es ganar. Y entonces ganan las elecciones y después van a gobernar de una manera diferente. Esa es la trampa más grande que hay. El tema es, mire muy bien cómo se hizo la campaña, cómo ganaron las elecciones, y usted va a ver después cómo gobierna. Entonces ahí aparecen los empresarios, los narcotraficantes, todos los que hacen parte de una campaña para ganar. No es que después de que ganó se daña,
Esto tiene ese recorrido. Y entonces, ¿cómo se hace la campaña electoral? Ahí es donde está la esencia de la lucha contra la corrupción. Por supuesto que hay muchos factores, pero estoy tratando de simplificar y para decir, y póngale atención en México cómo se ganan las elecciones. En cualquier lugar. Y lo mismo pasa en Colombia. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy, yo digo, lo que hemos hecho desde el primer día, hace 18 años que empezamos a participar, nosotros no pagamos un peso por un voto. Punto. Eso significa que cuando nosotros llegamos al poder, esto estoy haciendo una simplificación, pero para tratar de poner la idea, cuando nosotros llegamos al poder, nosotros no tenemos que llegar a pagar, porque los que pagan para llegar, después llegan a robar. Se organizan, con este y con este, esto lo digo todos los días en Colombia, con este y con este, se organizan para que gane este. Todos saben qué ponen estos, y en México se sabe muy bien qué ponen, ¿sí? En Colombia también. Y entonces gana y después les va a pagar. ¿Y cómo se paga? Pues con los puestos que ponen, con los contratos, y después necesitan la condición siguiente, que es impunidad, que no los cojan, que la ley no los capture, que no los investigue. Eso es todo. Entonces vamos a resolver el problema de la corrupción, trabájele a la campaña y mire muy bien por quiénes van a votar, de qué manera van a votar, para poder saber qué es lo que va a pasar. Entonces ahí está la esencia. Y para mí ese es el primer paso para luchar contra las profundas desigualdades sociales de nuestra sociedad. Entonces llegamos al poder, cuando usted no paga para llegar, yo digo, no le debemos nada a nadie. Hay gente que me dice, qué arrogancia, y nosotros no le debemos nada a nadie. Le debemos a la ciudadanía que votó por nosotros. Y podemos gobernar con el principal antídoto para luchar contra la corrupción, que es la transparencia, que todo se vea. Esa es la mejor forma para hacer las cosas. Y esa es la más simple y es la más profunda y es la que siempre se trata de ignorar, porque todos están armando, todos, estoy pecando por un exceso en una generalización, muchos están organizando sus campañas, ya saben cuánta plata va a entrar. Por ejemplo, en México se dice que todas las campañas sean financiadas por el Estado. Eso se dice en todas partes. El problema no es la plata que llegue del Estado, sino la plata que llega a las campañas, que no aparece por ningún lado. Ese es el chiste. Y hay gente que dice, no, es que si todos son recursos públicos se acaba la corrupción, porque ahí están los recursos. Pero la trampa es que aquí y allá lo que están llegando es una cantidad de plata que no reportan por ningún lado y es la que utilizan para comprar las elecciones. Esa es la trampa. Entonces echa la ley, echa la trampa, y esa frase vale desde México hasta Argentina. Nosotros en América Latina, desde la colonia, ya hace mucho rato sabemos aquí que echa una ley, echa la trampa siempre. Entonces tenemos que romper con eso, y es un profundo cambio ético, cívico, y así es como se gobierna, y así es como la enfrentamos, y así lo hicimos nosotros. Y por eso puedo estar yo sentado. A mí me dicen guerrillero, paramilitar, narcotraficante, corrupto, de todo. Y lo que nosotros hemos demostrado es cómo se llega al poder, de qué manera se llega al poder y cómo se gobierna cuando usted no debe nada a nadie, cuando no compró las elecciones, no hizo los acuerdos que se hacen tantos en el mundo de la oscuridad. Estoy seguro que en México hay muchos narcotraficantes que influyen en las elecciones. Lo mismo que en Colombia. Y hay empresarios corruptos, no solamente empresarios inmobiliarios, hay unos empresarios corruptos que influyen en las elecciones. Y entonces ese es el reto, que se vea qué es lo que estamos haciendo, y se llama transparencia, y eso es lo más fuerte, porque genera confianza con la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, iniciaría comparto muchas de las ideas de Sergio sobre el tema de corrupción asociado a la impunidad, que es el otro componente siempre, pero iniciaría primero por la segunda parte de la pregunta respecto al tema de la reducción de la inequidad en la ciudad como apuesta central del gobierno. Vivimos en una ciudad que desde su fundación estuvo dividida de inicio en dos partes. Guadalajara tenía un río, que valga el paréntesis, sigo sin entender por qué se tapó el río, San Juan de Dios, pero desde la época de la colonia se hablaba de la Guadalajara del río para allá, del río San Juan de Dios para allá y del río para acá. Después se convirtió en la calzada Independencia y esa frase o esa idea está en la mente de los tapatíos al decir de la calzada para allá y de la calzada para acá como una barrera social y como una barrera que establecía distintas categorías de ciudadanos. Las barreras sociales en Guadalajara crecieron, es decir, no solamente ya la calzada, también, por ejemplo, Lázaro Cárdenas hacia Tlaquepaque
es una ciudad muy distinta de Lázaro Cárdenas hacia el sur, donde estaban en condiciones de abandono y marginación de manera terrible. Y puedo citar muchas otras, cómo conviven en la zona de Andares los desarrollos residenciales de más dinero con zonas habitacionales de muy bajo nivel socioeconómico. Y creo que en ese sentido la agenda de la justicia no pasa solamente por la política social, es decir, no se trata nada más de desarrollar programas enfocados a atender y apoyar a quienes más necesidad tienen, que por supuesto es un componente central. Difiero de quienes dicen que la política de asistencia social es tirar el dinero a la basura y han oído esa frase de que dice, no le des a la gente pescados, peces, enséñales mejor a pescar. A ver, hay gente que si no la ayudas nunca va a salir adelante. Una enorme cantidad de población necesita ayuda directa para poder salir adelante. Y un gobierno que no tenga la sensibilidad para entender eso, me parece que es un gobierno que va a equivocar sus acciones. Sin embargo, sí creo que la política social tiene que ser replanteada de cómo se hace en México, es decir, de la visión clientelar que todos conocemos de regalar dinero a cambio de votos casi siempre, para pasar a una generación nueva de políticas sociales que puedan medirse y evaluarse y sobre todo que puedan transformar verdaderamente la vida de las personas. La apuesta en materia de justicia social de Guadalajara estuvo basada pues en dos principios. Primero, la de atención directa a los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, particularmente en términos económicos, en donde destacaría proyectos como el de Hecho por Mujeres, que hoy lo está estudiando inclusive la Universidad de Stanford, como un programa que diseñamos, en lugar de darle este apoyo que se conoce en algunos lados como de jefas de familia a las mujeres para que tengan un apoyo al mes, lo que hicimos fue organizar grupos en las colonias más pobres de la ciudad, capacitarlas con las mejores universidades de Guadalajara, ayudarlas a desarrollar proyectos de negocio con las mejores incubadoras que tenemos aquí en la ciudad, darles un recurso para que arrancaran su negocio y me van a decir, bueno, eso ya existía, ¿eso qué? No, la gran apuesta de fondo, aparte de capacitar en serio a las mujeres, y para capacitarlas necesitabas que le dedicaran tiempo y para dedicarle tiempo necesitabas ayudarlas. El gran problema de este tipo de proyectos es que las mujeres que tienen o que reciben estos apoyos viven al día. Entonces, de aquí a que los negocios arrancaban, generaban utilidades, pues las mujeres se desanimaban y los negocios se caían y era un fracaso la política de microcréditos. Lo que hicimos nosotros es algo que no se había hecho en el país y que fue polémico. Les pagamos un sueldo a las mujeres para hacer todo esto durante cuando menos un año mientras su negocio funciona. Y entonces hoy tenemos niveles de éxito en los negocios de Hecho por Mujeres del 92% y tenemos ya negocios que están exportando productos fuera del país. Esta ruta de trabajo nos ayudó a ir generando círculos virtuosos de asociación de las mujeres en las colonias y que en las mismas colonias hubiera ejemplos de éxito que hoy están regados por todo Guadalajara, sobre todo en las colonias con mayores niveles de pobreza. Pero además hay otro tipo, son muchos los programas que tenemos, no me voy a detener en eso, pero aparte de la agenda de inversión directa o de gasto social directo, el otro criterio de equidad tiene que ver con el territorio, es decir, cómo distribuyes el dinero del gobierno en el territorio. Y en ese sentido, estas zonas que habían quedado marginadas, el oriente de Guadalajara, el sur de Guadalajara, han concentrado casi el 80% de la inversión en infraestructura que hemos hecho en el gobierno. Y en ese sentido, pues cuando platico de repente con amigos empresarios que viven en el poniente de la ciudad, cuando te dicen, oye, falta hacer más obras acá de este lado, lo que yo les digo es a veces hay que darse una vuelta a una ciudad que muchos de repente ni conocen. Cuando te metes al oriente, a los límites con Tonalá, cuando vas al sur, a los límites con Tlaquepaque, ves una ciudad muy distinta a la que algunos de nosotros nos imaginamos que es Guadalajara. Y ahí es donde se ha concentrado la inversión. Y eso nos ha permitido ir poco a poco elevando la calidad de vida en colonias que estaban sumidas en la marginación y en la pobreza. Y el otro criterio de equidad tiene que ver con el concepto con el que desarrollas el espacio público en Guadalajara. Y eso es fácil de explicar. ¿Por qué se generó la idea de que las unidades deportivas en las colonias pobres tienen que ser una cancha de tierra dispareja con unas porterías que se están cayendo a pedazos y espacios sin baños, sin ningún tipo de equipamiento? Lo que dijimos fue, la infraestructura que se haga en estas colonias va a ser infraestructura de primera. Si la gente que tiene dinero puede acceder a un club privado con alberca, con clima, con techadas, con canchas de pasto sintético, con baños de primera, ¿por qué la gente en las colonias marginadas no puede acceder a esto? ¿Cuánto es la diferencia
para hacer las cosas bien o hacerlas mal. La diferencia es muy sencilla, nomás no te robes la comisión de las obras y te alcanza para hacer obras de veras. Y en ese sentido, estamos desarrollando infraestructura deportiva y de parques públicos. Ustedes pueden ver hoy la red de bosques urbanos de la ciudad, si van a Colomo, si van al Parque González Gallo, si van al Lago Azul, si van a las unidades deportivas nuevas que estamos entregando, con albercas, con clima, con infraestructura de primer nivel, estamos acabando con las canchas de tierra. Si van a los parques que estamos desarrollando en cada lugar de Guadalajara, pueden ir al parque Tucson, a la unidad deportiva Tucson, o ir a la unidad deportiva 18 de marzo, conocida como Expenal también, o ir a la unidad Arandas, en pleno Blatos, en las zonas con mayores índices de violencia, para ver lo que es una apuesta de infraestructura que genera justicia. Entonces, la justicia no es solamente, insisto, la política de gasto social, sino también la manera como usa los recursos públicos y cómo desarrolla la infraestructura para la ciudad. Y creo que al final la gran apuesta del gobierno es que en la medida que podamos vivir la ciudad con equidad, se puede ir recuperando ese orgullo y sentido de pertenencia que se fue perdiendo. Entonces, es una apuesta de largo plazo, pero creo que va bien. Y diré un comentario ya muy breve sobre el tema de corrupción e impunidad. Cuando llegamos al gobierno, había 70 edificios, desarrollos verticales en Guadalajara, totalmente terminados, que no tenían, que no estaban en orden, que estaban fuera de la ley, que habían tenido usos de suelo apócrifos, que tenían suspensiones de los tribunales administrativos, que es otro espacio de corrupción terrible en Guadalajara, y nosotros tuvimos una posibilidad en ese momento, o tuvimos la posibilidad de definir qué tipo de gobierno íbamos a hacer, porque no tenía que hacer yo nada más que dejar que pasara. Ya estaban autorizados por otros gobiernos, tenían amparos o suspensiones, lo único que pedían era ya la habitabilidad para decir, se acabó el problema. Quisiera que se imaginaran en 70 edificios la cantidad de millones de pesos que pudo haber en juego, que pudieron pasar por enfrente del escritorio si nosotros hubiéramos permitido que esa tentación secuestrara el futuro de Guadalajara. Y la decisión que tomamos es muy sencilla, porque cuando se pregunta cuál es la fórmula para combatir la corrupción, pues puede sonar a verdad de perogrullo, pero es bien fácil de decir: no robar, no se necesita más, no necesitas desarrollar mecanismos sofisticados, lo que se necesita es tener vergüenza para entender que entonces, si nosotros hubiéramos aceptado un peso de esos desarrolladores, ¿cómo hubiéramos podido iniciar el proceso de orden que hoy está dando resultados y que están a punto de generarse, después de muchos años, los primeros planes parciales que tiene Guadalajara actualizados en casi una década sin tenerlos? En ese sentido, el combate a la corrupción y la agenda de transparencia y rendición de cuentas es central, es clave. Me da mucho gusto decir, por ejemplo, que Guadalajara en materia urbana acaba de ganar el reconocimiento de la Fundación Bloomberg por haber desarrollado la plataforma para la gestión del desarrollo urbano más moderna de Latinoamérica. Estamos por arrancar en el mes de marzo, más o menos. Bueno, iniciamos ya la primera etapa piloto en diciembre. En marzo estará ya completa el programa Visor Urbano. Lo explico muy rápido. Con esta herramienta, ningún ciudadano tendrá que ir con un funcionario para tramitar un uso de suelo, una licencia de construcción o ningún trámite relacionado con desarrollo urbano. Todo se podrá hacer desde una aplicación móvil, con certeza jurídica, con claridad de qué se puede y qué no se puede, y sobre todo con un compromiso para no seguir golpeando y deteriorando el futuro de la ciudad por la ambición desmedida de algunos cuantos. Muy bien, el puntero va 12, 8, 10 en minutos de contestación. La educación es la base para construir el futuro y lograr un bienestar social. ¿Qué papel juegan los museos, por decir algo, los parques urbanos, las bibliotecas, los centros culturales para el desarrollo de la ciudad? ¿Podemos basar la educación solamente en el sistema escolar, cuando inclusive un sector de nuestra población es funcionalmente analfabeta? ¿Y cómo aparte nos aseguramos de la continuidad de los proyectos educativos que se hagan a la escala que le toca a un alcalde o que le toca a un gobernador? Tenemos que conteste primero en esta. Para que se tenía una pequeña ventaja, pues tenía que... Para un municipio es complejo abordar el tema educativo porque la función de la agenda de educación es responsabilidad del Estado y de la Federación, no del nivel municipal. Sin embargo, en un país como el nuestro, no puede haber un gobierno que ante los temas de educación se quede con los brazos cruzados y diga, no, le toca al otro.
La pregunta que yo siempre me hago cuando recorro Guadalajara, porque estamos desarrollando muchos proyectos para ayudar a las escuelas de la ciudad y a los estudiantes de Guadalajara, es cómo es posible que el gobierno federal se atreva a hablar de que en México hay una reforma educativa, cuando en el municipio más importante de México hay escuelas que todavía no tienen baños o que no tienen una sombra para que los niños hagan sus actividades físicas o cívicas, y mucho menos tienen computadoras para preparar a nuestros jóvenes y niños para que compitan en el futuro. ¿Cuál reforma educativa puede estar soportada en una infraestructura de ese tipo? Lo segundo es Guadalajara, por el crecimiento demográfico y también por cuestiones relacionadas con el deterioro de la economía en la ciudad, tenía un problema muy serio en materia de deserción escolar en el nivel medio superior. Lo hemos platicado con la Universidad de Guadalajara. Era un problema y un reto enorme. Los jóvenes estaban dejando de estudiar y no lo estaban haciendo por falta de interés, lo estaban haciendo por la necesidad de ir a trabajar y de ganarse la vida. Y estos dos temas centrales, particularmente el de la deserción escolar y el de la infraestructura educativa, requerían de nuestra parte un compromiso claro. Y aunque no fuera nuestra responsabilidad, lo que decidimos fue entrarle a ayudar a renovar baños, poner domos, arreglar bardas, pintar escuelas, impermeabilizarlas, pero sobre todo lo pudimos hacer, y eso es lo que más orgullo da, a partir de que desarrollamos una agenda, y lo tengo que decir porque además lo apoyaron todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, una política de austeridad que nos permitió cortar los gastos innecesarios del gobierno, celulares, viajes, viáticos, comidas, y todo el fondo, todo lo que se recaudó por concepto de austeridad, decidimos destinarlo a las escuelas de Guadalajara. Es decir, sin sacrificar otros servicios, sin tener que recortar el presupuesto de otros servicios, pudimos también hacer una inversión de muchos millones de pesos en ese sentido, que va dando resultados poco a poco. Y en el tema de la deserción escolar, pues el compromiso fue muy sencillo. Nos comprometimos en la campaña a lograr que todos los estudiantes de preparatoria de Guadalajara, en instituciones públicas o privadas que necesitaran una beca, pudieran estar becados por el Ayuntamiento de Guadalajara. Y se dijo, no hombre, eso no se puede, es imposible, ¿de dónde se va a pagar? Hoy Guadalajara tiene ya 24,000 jóvenes becados de prepa, y el año próximo podremos tener la beca universal para que todos los estudiantes de prepa que lo necesiten tengan cuando menos un incentivo para no abandonar sus estudios, y me parece que cuando logremos que los jóvenes se queden en las aulas y no en la calle, estaremos dando un paso decisivo para combatir también la violencia que vive nuestra ciudad. Esta apuesta en materia educativa no tiene que ver solamente con la educación formal, también tiene que ver con los incentivos que el gobierno está generando para que la gente asuma su condición de ciudadanía plenamente y se entere y se informe con precisión cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Educación significa también, por ejemplo, impulsar una cultura vial que nos permita que esta ciudad vuelva a ser una ciudad segura para transitar. Educación, en ese sentido, significa cómo logramos convencer a la ciudad de que una apuesta, por ejemplo, en materia de infraestructura para la movilidad no motorizada, particularmente el tema de las ciclopistas, es una apuesta que le sirve a Guadalajara, aunque genere molestias para algunos. Hace apenas algunos días, por increíble que parezca, en Guadalajara, una ciudad de vanguardia, una ciudad como la nuestra, se tuvo que hacer una consulta para ver si seguíamos con las ciclopistas o no. Y los argumentos de quienes se oponían es que las ciclopistas generan mucho tráfico. Imagínense nada más, detrás de estos argumentos, todo el contenido de irresponsabilidad que hay en términos de entender cuál es el problema de la ciudad. Pues el tráfico que tiene Guadalajara es porque hay muchos coches y porque no hay un sistema de transporte público que funcione, y adicionalmente porque no hay un sistema y una infraestructura, una red de infraestructura que permita impulsar la agenda de movilidad no motorizada. Pero si seguimos nosotros pateando estos temas a futuro, nunca vamos a poder reconstruir la ciudad. Entonces, educación tiene que ver también con hacer que la gente vea el valor que tienen algunas cosas que para algunos pudieran no tener significado. Me da mucho gusto a mí que hoy en Guadalajara esos sean los temas de debate, porque las preguntas que tienen que ver con esta noción de una ciudadanía más educada y más informada pueden explicar por qué para nosotros es muy importante que hoy se debata sobre si debe de seguirse impulsando o no el arte público en la ciudad. Hoy se debate sobre las esculturas de Guadalajara. Algunos dicen que una tiene un demonio, otras que se les hacen muy feas, pero que la ciudad debata sobre el arte público. Y el lunes vamos a inaugurar una obra de Garbal en Lázaro Cárdenas,
y en 15 días se entrega una obra de Force en el corazón de la ciudad, y vamos a seguir apostándole a recuperar, no solamente a tener nuevas obras y más arte público, sino a recuperar el que ya teníamos. La Minerva se estaba cayendo a pedazos, la Sala de los Magos en el Cabaña le habían robado una silla, y les puedo decir todo lo que hemos hecho para recuperar el patrimonio de los tapatíos en materia cultural y arquitectónica, que es una apuesta de ciudad. Y cuando subo en mis redes algo sobre eso, bueno, entre los que lo hacen con otra intención, pero también hay gente que lo hace porque lo cree. Hay quien dice, ¿por qué esos 4 millones que vale esa escultura no los usas en tapar baches? Porque estoy invirtiendo 1,000 millones en tapar baches y en arreglar calles, pero no puede ser que no invirtamos en esas cosas que son también parte de la agenda de la ciudad. Una ciudad que no es capaz de ver eso, una ciudadanía que no es capaz de ver eso, me parece que es una ciudadanía que tiene todavía mucho por hacer en términos de educación cívica, de cómo se construye una agenda de futuro. Esa apuesta tiene que ser central, hacer ciudades, hacer ciudadanía, y por ello la apuesta en materia de educación del gobierno de Guadalajara ha sido muy importante y creo que va dando buenos resultados. ¿Y los museos, APA? Bueno, importantísimo. Es increíble, por ejemplo, que Guadalajara hoy todavía no tenga un museo de clase mundial, y hubo mucha polémica sobre la decisión que tomamos de poder invertir para recuperar el proyecto del Museo de la Barranca, que ha tenido un gran debate y que seguramente tuvo manejos terribles en el pasado, pero es una apuesta de ciudad que tenemos que recuperar. Y por supuesto que estamos desarrollando ya un planteamiento serio que queremos trabajar. Estamos, por supuesto, haciéndolo con la Universidad de Guadalajara y con otros muchos conocedores del tema, la idea de que en el futuro el Centro Cultural, el Hospicio Cabañas, sea el gran museo de la ciudad. Creo que eso tiene que ser una gran apuesta para Guadalajara. No es posible que una ciudad como la nuestra, que estamos construyendo una agenda para que Guadalajara sea la capital cultural de Latinoamérica, y tenemos todo para hacerlo: la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine, el segundo festival cultural más grande de México, el Festival Sucede, el primer Festival de la Luz más grande del país. Tenemos todo para ser la capital cultural de Latinoamérica, compitiendo con Medellín, por supuesto, pero no es posible que no tengamos un museo. Los centros culturales de Guadalajara, desde el Arba, el Torres Bodet, uno que estaba en ruinas en el Saus, todos están siendo intervenidos para dejar nuestra infraestructura cultural de primera, y por supuesto es parte también de esta agenda de educación ciudadana en la que estamos haciendo una gran apuesta. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco de educación. La educación tiene en términos políticos públicos, tiene unas características positivas muy importantes y otras soslayadas o subyacentes que le quitan valor. Yo creo que en México, como en Colombia, cualquier persona dice que la educación es lo más importante. Nosotros tenemos que estar muy bien educados para cambiar esta sociedad. Y eso es muy importante porque cuando las personas son capaces de decir qué es lo más importante, pues tiene un valor positivo para la sociedad. Inmediatamente a continuación aparece un problema, pero el problema de la educación es que es a largo plazo. Entonces, si es a largo plazo, nosotros en América Latina, en particular en Colombia, pues nosotros realmente no sabemos qué es el largo plazo. Nosotros tenemos muchas dificultades trabajando juntos, fijándonos proyectos a largo plazo que como sociedad vamos construyendo. Entonces a uno le dicen, pero mire a Corea. Le dije, ¿cuántos años lleva Corea trabajando en un proyecto común? Y entonces, por supuesto, nos ponen de referencia a Finlandia. Extraordinario, sí, pero no es comparable. Ese es un problema serio. Otro problema de la educación. El problema es en Colombia que las personas más ricas de la sociedad, más privilegiadas, yo nací allí, tienen resuelto el tema de su educación con la educación privada. Es una educación privada de élite con unos niveles mucho más altos en general. Todo esto es general, por supuesto, siempre tiene excepciones, a la educación pública, que es para las otras personas. Entonces la educación es un problema individual. Yo no sé si ustedes lo viven así, pero en general el problema es en Colombia que una familia tiene sus hijos y cada quien está resolviendo particularmente dónde van a estudiar mis hijos, mis hijas. Entonces es un problema individual y aparece un Estado central
que debe resolver el problema de la educación y no tiene por lo general nada que ver con las autoridades locales en las diferentes instancias locales. Ese es un problema muy grande, el de la educación. Entonces, Enrique no mencionó las pruebas PISA. Yo no sé cuáles sean las pruebas de Estado acá en México, pero nosotros tenemos unas pruebas de Estado en Colombia, que aquí tiene que haber, pues en cada lugar hay unas pruebas en el último grado de la prepa, en Colombia es el grado 11, en fin, pero eso ningún alcalde, ni ningún gobernador, y vuelvo, repito, ya no voy a volver a decir más, cada que diga ninguno es casi todos, ninguno está preocupado por eso. Enrique no está preocupado por las matemáticas en Guadalajara, ¿sí? Entonces no hace parte de la vida de las personas. Y el reto político es cómo hacemos de la educación parte de la vida de las personas. Mientras que sea así, porque además es la misma fórmula desde Estados Unidos hasta la Patagonia, es la misma. Cómo mejoramos la calidad de los maestros, cómo logramos que los maestros, los mejores estudiantes entren al mundo de la educación, cómo vamos a llevar las tecnologías, por supuesto la infraestructura, y así una serie de condiciones. La fórmula es una receta, está todos hacemos, o en principio tenemos que hacer lo mismo, con diferentes grados, por supuesto. En ese contexto, esa es la educación que algunas personas llevan, que no tienen ni idea qué son esas pruebas, pero para una discusión dice la calidad son las pruebas PISA, que en Colombia básicamente no hay nadie que sepa qué son las pruebas PISA. Saben de pizza, pero de pruebas PISA muy poquitas personas. Entonces, el reto es, ¿y cómo lo convertimos en un tema de todos nosotros? Ese es el reto político de la educación. ¿Cómo lo hacemos un elemento de todos los días, a todas las horas, en nuestra sociedad? Ese es el salto que tenemos que dar y es un salto político. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Educación habitualmente refiere al colegio, a la escuela. Nosotros tenemos que ampliar ese sentido de la educación, a la educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Y estamos hablando de desarrollar las capacidades de nuestra gente. Estoy ampliando el sentido de la palabra educación para convertirlo en el espacio donde desarrollamos nuestras capacidades de una forma u otra. Ya cambia el horizonte. Y desde esa perspectiva, entonces nos empezamos a relacionar con la sociedad día a día, con cada una de nuestras actividades. ¿Cómo gobernamos? Y yo les doy la fórmula, ahí termino, digo algo sobre los museos, pero la fórmula es muy sencilla. Y como yo soy un profesor, todo el mundo me está mirando a mí. Y además estoy orgulloso de ser profesor. De hecho, en estos días, ayer, me escriben varias personas y me dicen, no digas que sos profesor, así hablamos nosotros, no digas que sos profesor, eso es un error muy grande. Y yo estoy muy orgulloso de ser profesor y no puedo decir que soy profesor. Pero bueno, hago ese paréntesis. Entonces a mí me miran y me preguntan, ¿y las matemáticas? Mire, ¿cómo están las matemáticas en Medellín? Usted fue alcalde y las matemáticas no pasaron a ser como las de Finlandia. Esa es una discusión torpe, para usar una palabra elegante. Pero lo que yo quiero decir, ¿sabe cómo se hace para incorporar la educación dentro del proceso de gobierno y hacerlo un tema de todos? Todo programa que nosotros hagamos, siempre haga una pregunta: ¿dónde está la educación? Entendida en este sentido amplio. Esta es la fórmula para poner los temas, y eso es una decisión política, repito. Entonces usted va a hacer un acueducto en alguna parte, siempre pregunte, ¿y la educación dónde está? Cuando uno pregunta, las cosas existen. Es lo mismo que el desarrollo de las mujeres. Cuando me dicen las políticas para el desarrollo de las mujeres, la política empieza cuando cada programa usted pregunta, ¿y dónde están las mujeres? Eso obliga a todos los que están ahí a pensar distinto. Y cuando usted empieza a hacer esto, empiezan a aparecer, a entender los aspectos amplios de la cultura ciudadana, dónde aparece la ciencia, dónde aparece la tecnología, por supuesto, dónde están las escuelas, y empezamos a cambiar la forma de pensar. Ya les di la fórmula, así es como se hace, y funciona. Cada que haga algo, pregunte, ¿dónde está la educación? ¿Dónde? Y el que está ahí dice, yo no tengo ni idea. Entonces vamos a pensar. Y nos obligamos a pensar y descubrimos de manera mágica y extraordinaria que está en todas partes en este sentido amplio. Y cuando usted empieza a contar la historia de su trabajo político desde esa perspectiva, cambia, voy a usar una palabra ya más sofisticada, que no existía cuando yo estaba pequeño, la narrativa. Porque después de todo nosotros estamos cambiando la mentalidad de nuestra sociedad. Estamos cambiando el sentido de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos construyendo con la confianza, la esperanza, y la gente empieza a ver cómo desde las capacidades podemos construir y transformar la sociedad. Eso es mágico, es potentísimo lo que pasa cuando uno empieza a mirar el mundo. Yo le doy esa fórmula a Enrique para gobernador, y es
Cada que tenga un programa pregunte dónde está la educación, dónde están las mujeres en el sentido de la política de mujeres y por supuesto el tema ambiental. Y haga las preguntas y le cambia el mundo. Para eso servimos los profesores, los matemáticos. Haga la pregunta. Si uno arranca con la pregunta, transforma el mundo. Dicho esto, voy a contestar un pedazo. Pues esta noche voy a explicar, los invito, esta noche voy a dar una charla de ¿a qué horas? A las 7. Y explicaré de estas cosas que estoy diciendo. Entonces es una propaganda para que vaya. Pero, por ejemplo, nosotros en Medellín construimos el Parque de la Ciencia y la Tecnología, se llama el Parque Explora. Ese parque está allá, lo digo con todo el orgullo, porque yo fui alcalde. Porque tenía la obsesión desde hace tiempo de decir, en Medellín tiene que haber un espacio para que la ciencia sea parte de la cultura de nuestra sociedad. Repito, eso es una forma de entender el mundo, no es hacer museos, que gente inteligente hay que le explica a uno, haga un museo, seguro, pero es una decisión política, porque nosotros entendemos, en ese espacio nos vamos a encontrar de todas las condiciones sociales, vamos a romper esa desigualdad social profunda que hay asociada con la educación, los ricos en la privada y los otros en la pública, en Colombia, ¿sí? Y entonces vamos a construir un nuevo espacio para conectar la ciudad que se tiene que conectar porque está fragmentada por el miedo y la destrucción. Y vamos a construir los espacios públicos para encontrarnos, que es la forma como se resuelve el problema de la fragmentación. Y en esos espacios públicos, ¿cómo nos transformamos? Y todos los espacios públicos que nosotros hicimos estaban asociados con educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Lo que nosotros decíamos, lo hacíamos y tenía una expresión física. Entonces no era, hizo una escuela, hizo un museo, nos dio tal cosa, sino es la esencia de lo que nosotros somos. Y en ese espacio se produce la magia. Lindísimo. Es un punto de encuentro de la ciudad, de unas ciudades fragmentadas, ahí nos encontramos, ahí no importa la clase social, y empezamos a encontrarnos alrededor de la ciencia. Y por supuesto hay gente extraordinaria que sabe construir, sabe explicar, sabe entender. El de ustedes aquí es lo vivo y el futuro, ¿sí? Que es el sentido del museo ambiental que están construyendo en la Universidad de Guadalajara, en el Distrito Cultural, que ya está a medias, ahora me dieron una charla sobre eso, me pareció extraordinario. Ese es el reto, pero es un reto político, eso lo hicimos nosotros y ese es el sentido. A esa comunidad, dijimos, aquí nos encontramos. Y entonces los niños, Eduardo estuvo allá y decía, me parecía extraordinario cómo estaban de felices los niños de Medellín, felices en un museo, parque, no es un museo en el sentido tradicional, es un parque de la ciencia y la tecnología, se llama Explora y están allá. Ese es el reto, ya estamos transformando la ciudad, estamos incorporando el conocimiento, estamos haciendo educación, pero hay que tener la mente abierta para mirar esto, y es un proyecto político. Entonces, por ejemplo, ese es un sitio extraordinario, y así un montón más. Muchas gracias. Miren, las 6 preguntas las voy a cortar a 4 para tratar de dejar, así que voy a hacer solamente una más, para dejar para el público. Ustedes asocian con el término, en lo que han hablado, el término ciudadano y la construcción de ciudadanía. Pero esto implica construir consensos, sumar diferentes sectores, diferentes actores sociales, para que unidos compartan sus sueños, sus fantasías, sobre hacia dónde va esa ciudad que ustedes imaginan, esa ciudad que ustedes llevan hacia un futuro. ¿Cómo es que en las ciudades se pueden construir espacios, procesos, para construir esas alianzas, esas coaliciones y esos consensos para lograr la continuidad de los mismos que se requieren y que no se les rompan en el camino? La idea básica con la que estamos construyendo un modelo de reconstrucción de Guadalajara es que el interés público tiene que estar sobre el interés privado. Es decir, el interés general de la ciudad tiene que prevalecer sobre los intereses privados de la naturaleza que sean. Y ese cambio de fondo en el modelo de desarrollo de la ciudad representa la posibilidad de que Guadalajara recupere su rumbo, su calidad de vida y la paz y la tranquilidad. Tiene que ver con muchas cosas esta idea del interés público, del interés general. El ejercicio que hemos venido haciendo para que las decisiones que tome el gobierno tengan el mayor consenso posible, y hay que decirlo de esta forma, en una ciudad como las que hemos gobernado, Sergio y su servidor, no se puede construir unanimidades.
Siempre habrá quien no esté de acuerdo con decisiones que tomes. Pero lo que sí tienes que tener en mente es de transformar tu realidad. Y la realidad, para transformarla en serio, implica que un gobierno tome decisiones. Y lo explico de esta manera. A lo mejor para un servidor, después de mi trayectoria política, hubiera sido muy fácil dedicar estos 2 años como presidente de Guadalajara a manejarme, como dicen, por la sombrita, sin meterme, yo no puedo decir sin despeinarme, no aplica en mi caso, pero sin meterme en decisiones difíciles, gobernando para el aplauso fácil, sin meterme en polémicas. Siempre tienes asesores que te dicen, no, Alfaro, ya párale con ese tema, ya no le sigas. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, si estamos en esto para cambiar nuestra realidad, ¿por qué nos vamos a quedar a la mitad? Mientras lo que estés haciendo sea en beneficio de Guadalajara, tiene que haber determinación en la toma de decisiones, porque gobernar es decidir también, capacidad para escuchar, pero también firmeza para no doblarte ante presiones de ningún tipo. El proceso de construcción de consensos ha sido bien complejo. El rol, el papel que han tenido los medios de comunicación, siempre lo digo porque es muy importante, la enorme mayoría haciendo bien su trabajo, algunos otros no tan bien, ha sido decisiva para que se pueda generar en algunos la percepción de que las decisiones que hemos tomado en algunos temas clave del gobierno han confrontado a nuestra administración con los ciudadanos. En algunos momentos ha habido tensión, pero lo que puedo decir ahora con muchísimo orgullo, quedando pendiente a lo mejor un tema todavía que ahorita lo platico al final, es que esos grandes temas polémicos, en la medida que fuimos desarrollando la idea que estaba detrás de nuestras decisiones, en la medida que fuimos demostrando con hechos de lo que se trataba, lograron que los ciudadanos que en algún momento nos gritaban ofensas, pasaran después a aplaudir las decisiones que tomamos. 3 ejemplos rápidos. La decisión de ordenar el comercio en el centro de la ciudad. Hace 2 años Guadalajara tenía un centro en el que no podías ni caminar. El centro estaba secuestrado por el comercio en la vía pública. Cuando nosotros decidimos meter orden, hay que recordar que el reglamento de Guadalajara, cuando yo entré a la presidencia municipal, decía, se prohíbe el comercio en el centro de Guadalajara, el comercio en la vía pública en el centro de Guadalajara. Y había más de 2,000 comerciantes en el centro de Guadalajara. Cuando tomamos esa decisión, se vinieron las manifestaciones, decían que yo no quería dejar a la gente trabajar, que estaba haciendo una política contra los más pobres. Lo que no se entendía en todos estos ataques, pues obviamente tenían otro tipo de propósitos también, y también había gente que, por supuesto, trabaja en la calle por necesidad, no por gusto, pero así como había gente de ese tipo, había también mafias completas que tenían una gran red de corrupción que permitía que nadie pagara un solo permiso al municipio y trabajaran en el espacio que es de toda la ciudad. Pusimos orden en el centro y hoy una gran cantidad de esos comerciantes están trabajando en nuestros mercados municipales con un puesto, con seguridad, no solamente física para la operación, sino con seguridad jurídica y con un patrimonio para sus hijos. Algunos siguen trabajando en el centro, pero con un mobiliario adecuado para el centro de la ciudad y vendiendo productos que sean compatibles con la experiencia de ir al centro. Y hemos podido, después de esa agenda, y después, como les platicaba al inicio, de 6 meses de manifestaciones, pudimos ordenar el centro, y nada más y nada menos que pudimos ordenar Medrano, y pudimos ordenar Obregón, y pudimos ordenar el Santuario, y estamos en un proceso de ordenamiento del comercio en la vía pública, porque al final lo que estamos tratando es de recuperar el espacio que es de todos los ciudadanos. Yo entiendo que se puede trabajar en la calle, que la gente lo hace por necesidad y no por gusto, pero eso no significa que el interés de unos pueda poner contra las cuerdas al interés de todos, que es la ciudad. Hoy esos comerciantes, que había quien me decía que era una apuesta que nos iba a costar muchísimo políticamente, son personas que entienden mi decisión, que me han mostrado, que me han dado muestras de respaldo y que hoy se dan cuenta de que lo que hicimos es lo correcto. Lo mismo pasó con los comerciantes de la Feria del Calzado. Habrán visto eso, notas y notas y notas en la televisión. Hoy los comerciantes de la Feria del Calzado me recibieron hace un mes con porras, porque hoy tienen un local cerca de Medrano, les ordenamos el entorno donde trabajan y están teniendo ventas muy por encima de lo que tenían en un lugar que está invadiendo una calle y una banqueta. Y como esos, tengo muchos ejemplos. El Parque El Deán, que decían que lo queríamos destruir, que habíamos iniciado una obra sin consenso, nos permitió que este año no se inundaran. Pero al mismo tiempo estamos renovando el parque y sí, talamos 80 árboles para poder hacer el vaso regulador y evitar inundaciones. Nada más que estamos sembrando 1,500 árboles en el Parque El Deán. Y luego, como eso, le puedo seguir con San Rafael y con todos los escándalos de la ciudad. Lo que quiero decir es, gobernar es construir consensos, sí, pero gobernar también es decidir. Gobernar es impulsar a gente
en las que no te permitas doblegarte por cuidar una agenda mediática. Decidimos, por poner un ejemplo final, y ahorita voy a cerrar el tema de participación ciudadana, decidimos impulsar una agenda de protección a los derechos de los animales con varias acciones, desde prohibir la venta de animales en el baratillo hasta ahora la decisión que tomamos de quitarle los caballos a las calandrias e impulsar un modelo de calandrias exactamente con el mismo diseño que tenían las originales, pero eléctricas en el centro de la ciudad. Y hoy pareciera que esa razón ya se olvidó, porque al final de cuentas pesa más la permanente queja de 40 personas que toda la agenda que es de interés de la ciudad para cuidar nuestras tradiciones, pero respetando a los animales y respetando también esa agenda que es igual de importante para Guadalajara. No podemos nosotros, no hubiéramos podido, construir una visión de un gobierno de cambio si hubiéramos sido un gobierno que no tomara decisiones. Y en ese sentido, lo menos que se podrá decir, más que por quienes se dedican a tratar de atacar y descarrilar sistemáticamente al gobierno de Guadalajara, es que este gobierno no ha sido el principal impulsor de la agenda de participación ciudadana, no ahorita, desde Tlajomulco, como el primer gobierno que impulsó los presupuestos participativos. Hoy en Guadalajara la gente decide cuándo va a pagar sus impuestos, en qué se usan sus impuestos, qué obras hay que hacer, y todas las obras que salen votadas están ya hechas en el segundo año de la administración. Hoy la gente en Guadalajara tiene el derecho, que no tienen otros municipios en México, de decidir si su presidente municipal cumplió o no cumplió con su trabajo. En este gobierno decidimos impulsar la ratificación de mandato y cumplimos ese compromiso dándole a los ciudadanos el derecho no solamente de elegir a sus gobernantes, sino de correrlos cuando los gobernantes no funcionen. Si eso no es participación ciudadana, y puedo decir muchos otros ejemplos, con el reglamento, junto con los demás municipios, aquí está el alcalde de Zapopan, de Tlajomulco, hemos impulsado gente se vuelva parte de las decisiones de gobierno. Me parece que hubiéramos faltado al compromiso central que dije al inicio de mi intervención, que era hacer de Guadalajara una ciudad en la que gobierno y ciudadanía cerraran esa brecha y esa distancia que se había generado durante tantos años de compromisos y de promesas incumplidas. Estamos en esa ruta, falta mucho por hacer. Creo que el desarrollo de esta conciencia colectiva de corresponsabilidad es el tema central para que la participación ciudadana pueda no solamente ser de discurso, sino que pueda convertirse en un modo de gobernar que le dé resultados a la ciudad. Muy bien, gracias. Los que somos alternativos y que nos enfrentamos con la estructura política tradicional, pues naturalmente que encontramos una gran cantidad de barreras desde el primer día, porque nosotros estamos enfrentándonos al status quo, a quienes han tenido el poder siempre. Entonces, pero así es como se cambia el mundo. Hay unos que se atreven a participar contra los poderes que parecen imposibles de transformar. Entonces todo esto empieza pues por la política. Por eso fue que nos metimos a la política, cansados de estar diciendo hay que hacer esto, porque cuando uno dice hay que hacer esto, ¿a quién le está diciendo que lo haga? A los políticos, que son los que conducen la sociedad. Entonces nosotros nos atrevimos a participar en política, y vuelvo a una observación que hacía al comienzo: de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Miren muy bien cómo se hizo la campaña, cómo lograron ganar las elecciones, y inmediatamente vas a ver cómo van a gobernar. Y la manera como nosotros gobernamos fue apelando directamente a la ciudadanía, sin intermediarios, y cuando ganamos no le demos nada a nadie. Entonces nosotros tenemos una obligación gigantesca, por supuesto, pero es con la ciudadanía. Y desde ese poder ciudadano nos encontramos con los otros grupos de la sociedad. Pero no fue que los tramitáramos con los otros grupos para llegar, sino que trabajamos con la ciudadanía, y el gobernar de esa manera nos permite convocar a todos alrededor de los problemas. De la misma manera, como les decía en la pregunta anterior, cada que haga un programa pregunte ¿dónde está la educación? Y va a ver qué mundo es el que se le abre enfrente. Cada que tiene un programa, uno pregunta ¿quiénes tienen capacidad para intervenir alrededor de este programa? Entonces inmediatamente, por ejemplo, uno encuentra las universidades. Entonces, pero como lo de nosotros no es que estos son mis amigos o mis enemigos, sino nosotros podemos convocar y construir las universidades, por ejemplo, en Medellín, en Antioquia,
hacían parte de nuestro proyecto político. Pero no es el político que dice, es que este no es amigo mío, el rector no me gusta a mí, entonces no puede trabajar conmigo, porque así empiezan a mirar el poder. Votó en contra mía, este es de aquellos y nosotros podíamos convocar libres para gobernar. Y eso nos permite multiplicar la riqueza de la sociedad. Porque nosotros somos capaces de convocar de todos a participar en un proyecto. Yo no digo, este empresario no, esta universidad no, esta organización no, sino que tenemos la capacidad para convocar alrededor de qué es lo que vamos a hacer y cada quien puede aportar. Y así multiplicamos la riqueza, multiplicamos la capacidad, pero si no tiene una política diferente, no lo va a hacer. Porque esa política de estructura tradicional, y estoy seguro, bueno, a lo mejor aquí en México no tiene nada que ver con el partido del que está gobernando. Debe ser que aquí no. Y esa es una forma diferente, y ese es un poder ciudadano. Entonces, cuando nosotros llegamos al poder ya hemos escuchado a la ciudadanía. Y en el contexto de lo que es el desarrollo y el liderazgo de la gestión pública, muchas personas dicen, yo hago las intervenciones, yo gobierno de abajo para arriba. Yo estoy haciendo lo que dijo la ciudadanía, y yo siempre creo que eso así no es. Es la mezcla de abajo para arriba y de arriba para abajo, encontrarnos en la mitad, porque si usted hace solamente lo que la ciudadanía le dice, entonces no va a ser lo que nosotros hicimos en Medellín, no habría nada, porque no tenían en ese momento la ciudadanía la capacidad para verlo, pero nosotros hablamos con la ciudadanía desde que empezamos a caminar y sabíamos cuáles son las ambiciones de la ciudadanía, cuáles son, pues esa ciudad que teníamos en la piel, en el corazón y en la razón. La conocemos muy bien, hemos escuchado a la ciudadanía y los que lideramos tenemos que ser capaces de darle sentido a esas sensaciones, a esas necesidades, a esas aspiraciones, la mayoría suprimidas. Y eso es precisamente el hecho de liderar, de ser capaces de visualizar y demostrar que todos podemos, que tienen capacidades para transformarnos. La estructura política tradicional tiene a la gente arrodillada. Se tiene que arrodillar a ver qué me van a dar. Y nosotros no tenemos que arrodillárnosle ni en México, ni en Colombia, ni en ninguna parte a nadie. Eso se llama dignidad. Entonces, cuando uno sabe escuchar, como líder sabe entender qué está ocurriendo, sabe construir y tiene una forma de pensar en la sociedad, así va transformando y es encontrarnos de abajo para arriba. Es muy fácil hacer un programa para una ciudad. Entonces si yo fuera a hacer el programa de ciudades sostenibles en México, entonces vengo acá y busco a Eduardo y le dice, hágame el programa. Y va a la Universidad de Guadalajara, entra por la Universidad de Guadalajara con todos los centros que tiene y en cada centro hay una persona buenísima, inteligente, que conoce. Digo, hágame el programa y usted sale con un libro con el programa. Buenísimo. El reto es cómo conectamos nosotros con esa ciudadanía, cómo lo tenemos en la piel, cómo somos capaces de interpretar, darle sentido a la palabra soñar, que es la que nos quitaron a nosotros la posibilidad. En Colombia, entre violentos y corruptos, nos quitan la posibilidad de soñar y cuando uno no sueña no hay transformación. Y ese es el sentido de construir la confianza y la esperanza dentro de todas estas cosas. Eso es fuerte, es potente y se puede hacer. Y pues ese es el reto político, dificilísimo. Todo eso es dificilísimo porque estamos enfrentados siempre a los que han tenido ese poder, que no lo dan por las buenas, no van a decir, tranquilo, venga que ustedes son muy queridos, así decimos nosotros en Colombia, qué bueno que llegue un peludo al poder, que no use corbata, maravilloso, tenga para usted poder, eso no pasa. Estamos en una confrontación tremenda la confrontación porque es por el poder. Pero nosotros tenemos que hacerla en los términos de lo que representamos nosotros. Ocurre en la democracia, a mí me dicen, ¿y usted cómo garantiza que eso continúe? Eso no lo garantiza nadie. En la democracia nosotros hacemos unas políticas, se convierten en unas leyes, se convierten en unas políticas públicas y puede llegar el gobernante siguiente a destruir todo eso y se ingenia la forma para destruirlo. El reto es cómo la ciudadanía cada vez tiene más conciencia, más capacidad de entender las cosas, cada vez participa más, y de esa manera va exigiéndonos más a quienes vamos gobernando. Un ejemplo extraordinario de todo esto, pues en los Estados Unidos el señor Trump, lo primero que hizo cuando entró y se posesionó como presidente era firmar, llevó a todo el planeta, porque donde él está, todo el planeta lo vemos, ¿cierto? Y lo primero que hizo fue para acabar Obamacare, el servicio de salud de Obama, en los Estados Unidos. Aquí también. Aquí se hace de la misma manera y hay unos que llegan a destruir. ¿Quién paga las consecuencias? La sociedad.
¿Y eso qué es? Un proceso de aprendizaje para la sociedad. ¿A quiénes eligen? Y de la forma, las personas que elegimos demuestran o se relacionan directamente con la calidad de la sociedad que nosotros vivimos. Es un reto político, es un reto ético, es un reto cívico, es un reto dificilísimo, porque yo nunca en mi vida había tenido un cargo público, nunca. Yo no había sido ni candidato a la junta directiva del edificio donde vivía. Y tenemos que salir a las calles, y yo soy un profesor de matemáticas, a repartir un volante y a conectar con la gente. Conseguir los votos es muy difícil, y conseguirlos sin pagar un peso es muy difícil, pero es potentísimo, y ese es el reto político que nosotros tenemos para cambiar esta sociedad. Esa es la fórmula. Funciona. Ahora, la expresión, por ejemplo, de nuestra campaña hoy en Colombia es "se puede", porque habitualmente nos dicen, no, es que eso es imposible. Esa es hay una palabra nefasta, que es, en términos prácticos, la gobernabilidad. Entonces todo es la gobernabilidad, y la gobernabilidad significa que lo tiene que hacer con los mismos de siempre, en la forma que lo han hecho, y hay que repartirles plata a todos, y puestos y contratos, para que se puedan hacer las cosas. Esa es la trampa que nos tiene entendida. Se puede cambiar este mundo. Muy bien. Hemos recibido 5 preguntas del público. Hay 2 que tienen que ver sobre mercados en Guadalajara y olores de Guadalajara. Eso no vienen al caso. Enrique, te paso esto. Si quieres yo lo hago. Entonces voy a mencionarles estas para que ya ustedes escojan cómo contestan. Voy a mencionar las 3, nos llegaron 2 más. Una es, en el concepto de generar ciudadanía y hacer ciudad, cómo lograr los grandes acuerdos. Ya yo creo que lo dijeron, intereses contra modelo, que deberán reflejarse en planes de ordenamiento territorial. Creo que en parte ya lo contestaron. Con el avance tecnológico y del conocimiento, cómo se tomarán los valores y la apreciación del arte, de la vida, de la humanidad, cómo afectará la globalización el estilo de vida de los habitantes a nivel sociocultural de una ciudad, y cómo se busca el equilibrio ecológico y urbano en el mismo lugar sin proteger o construir sobre los bosques de la ciudad. Y dice Guadalajara, Medellín, Jalisco y Antioquia. Hay un... no lo entiendo. Y el otro, tomando en cuenta el constante alternancia de partidos políticos que llegan al poder en cada elección, cómo darle continuidad a los proyectos de educación, justicia, cultura establecidos a mediano plazo. Esa fue una de las que yo quité, qué bueno, del mío. Ustedes deciden, tienen el micrófono. Pues si quiere yo respondo todas de una vez, en serio, para no echar un discurso con cada pregunta, sí, porque ya deben estar cansados también pues de tanta habladera de nosotros. Bueno, y yo que me la paso todo el día hablando. Me llegaron otras, las voy leyendo lo que ustedes contestan. Pero voy a responder estas de una vez, en general. Y ya no hay más. El tema de los acuerdos públicos, yo les voy a contar para explicarles cómo se puede cambiar esa idea de la llamada gobernabilidad, y que hay que hacer lo mismo de siempre con los mismos de siempre, que esa es la estructura mental en la que nos tienen atrapados. Nosotros ganamos la alcaldía de Medellín en el año 2003 y derrotamos a un político tradicional y le dimos una tremenda paliza electoral. No, yo nunca le he pegado a nadie en mi vida. Una paliza electoral en el sentido en que los derrotamos por una cantidad de votos inédita, y yo nunca había tenido ningún cargo y nosotros no habíamos gobernado, pero conectamos con la ciudadanía. Entonces, cuando llegamos en el consejo de la ciudad, aquí se llama el ayuntamiento, nosotros teníamos 2 concejales de 21, es decir, en el esquema tradicional de la política, pues no se puede hacer nada, porque allá están sentados los que nos detestan a nosotros, a los que derrotamos con la ciudadanía, pero en términos de concejales teníamos 2 de 21, y hay una discusión permanente en la ciudad que pasa por el ayuntamiento, la asamblea en el tema de nosotros departamento, aquí es el Senado del Estado, ¿sí? Y en el gobierno nacional es el Congreso de la República. Entonces, de acuerdo a eso, estábamos perdidos. Entonces, lo primero que le dicen a uno, bueno, ¿y cómo va a ser la gobernabilidad? ¿Qué significa? ¿Cuánto le va a dar a cada uno de ellos para que ellos aprueben las leyes que usted necesita?
¿Y cómo van a nombrar al contralor, la persona que se encarga de revisar cómo funcionan las finanzas, para que ponga un amigo que no vea nada? Ese es el esquema tradicional. Entonces, ¿qué les dijimos nosotros? ¿Qué les dije yo? No hay ni un puesto ni un contrato para ningún concejal. Escojan a quien quieran escoger de contralora, en ese caso fue una contralora. Y si quieren trabajar con nosotros, vamos a trabajar con nosotros. Y a cada uno lo invitamos. Mire, yo voy a ignorar lo que usted dijo de mí en la campaña. Estamos acá. ¿Qué representa? ¿Usted por qué está acá? ¿Cuáles son sus proyectos principales? ¿A qué le quiere apostar a usted? Y trabajemos juntos. Estamos construyendo el plan de desarrollo de acuerdo a lo que nosotros le dijimos a la ciudadanía. Y nosotros a usted le vamos a reconocer, lo vamos a respetar, a reconocer y dar crédito por trabajar con nosotros. No hay ni un puesto ni un contrato. La gran mayoría responde, y además responde bien, porque la mayoría son gente inteligente y capaz. Lo que pasa es que si la estructura política es, aquí está el gobernante, a ver qué me toca a mí, entonces es un mundo donde están permanentemente negociando a ver qué le toca a cada uno. Y no están pensando en ningún interés común, un poco por supuesto por su comunidad, unas limonas que van a llevar allá, pero ese es su poder. Cuando usted lo cambia, cambia las reglas de juego, cambia de cancha, los invitamos a jugar a esta cancha, los respetamos y los reconocemos. Yo no me quedo en el rencor y la rabia de todo el que me insultó, no votó por mí, sino venga a construir. Si usted es capaz de mantener las reglas, y esa es la clave de todo esto, tenga unas reglas claras y respételas. Si usted lo hace, la gran mayoría responde de buena forma, porque la mayoría son inteligentes y capaces, pero hay que apostarle a la inteligencia para construir y no la capacidad para negociar y robar. Esa es la forma como se hace. Asamblea departamental, de 26 teníamos 3, de nuevo imposible gobernar, pues, ¿cómo se hace? Ni un puesto ni un contrato, y trabajamos con todos en ese contexto, pero nosotros cumplimos las reglas, porque no es, claro, hay unos que dicen, no va a haber ni puestos ni contratos, pero después al otro por allá por debajo le está dando unos puestecitos a este, al otro aquí, y van haciendo trampa. Cuando usted es capaz de mantenerse firme en lo que dice, en las reglas que tiene y en lo que en la forma como actúa, no tenga la menor duda, eso se llama transparencia, de esa manera se transforma y se puede gobernar con muchas personas. Ya hablamos en el proyecto nuestro de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Para nosotros esos son los espacios donde nos transformamos como personas y comunidades. Desde nuestro proyecto político, lo pongo como ejemplo, en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, cuando yo fui gobernante teníamos más dinero para la cultura que el gobierno nacional en el Ministerio de Cultura. Esa es una decisión política. Nosotros vamos a apostarle a esto, a la capacidad de crear para ser libres, que es lo que después de todo estamos haciendo. Crear las condiciones para que toda persona tiene talento y capacidades, cada persona y cada comunidad. Si nosotros le apostamos de esa manera al talento y las capacidades y creamos las condiciones para que se desarrollen, construimos una sociedad justa. Es nuestra apuesta. Estamos en el mundo globalizado y lo que tenemos que hacer es entender el mundo globalizado y saber que nosotros tenemos una gran riqueza en nuestros territorios. Uno de los problemas, tengo que decir esto antes de irme, México es que ya les dije lo que yo quiero este país. Es mi segundo país y si yo no viviera en Colombia, aquí viviría. En México. México es un país que yo lo veo agobiado porque siempre están mirando para el norte. Si miran para América Latina se van a dar cuenta lo extraordinario que es México. Porque este es un país extraordinario, ¿sí? Porque aquí hay una gran riqueza. Pero eso es una decisión política, entender esa riqueza. México es importantísimo para América Latina. Y el día que miren, nosotros dos somos de otra parte, si el día que miren acá, hacia América Latina y valoren lo que tienen, México da un salto extraordinario y no hay que estar mirando siempre para el norte, que se debe mirar, por supuesto, pero sería una tontería no mirar, pero México tiene esa capacidad. La identidad se construye. Cuando yo era alcalde de Medellín, voy a contar una anécdota, estaba allá, ya se me acabó el tiempo, entonces me salto eso. El tema ecológico, el mundo va cambiando. Yo soy de una generación donde el tema ambiental no era parte de lo que nuestra preocupación. Nosotros, las personas mayores, hemos visto cómo ha cambiado el mundo y ser líder significa entender el mundo y saber que este es el más emocionante de todos. Yo no me la paso diciendo cuando yo era un niño, cuando yo era profesor, los estudiantes que llegaban a la universidad eran mucho mejores, los de hoy son los mejores.
Y entonces entender que el tema ambiental es condición para el desarrollo. Ustedes estaban hablando, Eduardo decía ahora, que México es el 5º país más biodiverso del planeta. Y el 3º en diversidad biocultural. Después de Colombia. Pero nosotros tenemos que entender que esa es una gran riqueza de nosotros. Cuando usted pone el orden de los factores y lo cambia y sabe que el tema de la biodiversidad, de la diversidad nuestra, es una riqueza de nosotros como sociedad, y entiende que la gran riqueza de México y de Colombia es la capacidad y el talento de su gente, cuando va a hacer el modelo de desarrollo parte de esos puntos, y siempre tiene que estarse haciendo la pregunta, y lo tenemos que incorporar para el desarrollo. Entonces, yo no pensaba en estos términos antes, yo voy aprendiendo, por supuesto. Y eso es parte de lo que nosotros, los que lideramos, aprenda, entienda cómo cambia el mundo. Entender hoy el tema ambiental, la estructura ecológica de la ciudad para el desarrollo es una condición hoy. En el 2003 no la teníamos así, sabíamos que el tema ambiental era importante, pero no en la dimensión que hoy tiene. Y eso es parte de hacer política, entender la política, liderar una sociedad. Y ya había hablado de la continuidad. La continuidad es, nosotros trabajamos, siempre educamos. Todo lo que nosotros hacemos como gobernantes estamos educando una sociedad. Nosotros somos los principales educadores de la sociedad, porque además cualquier cosa que diga el señor alcalde, todos la oyen. Puede ser que la tergiversen unos, pero a nosotros nos oyen. El presidente de México, cada que habla, en principio, en todo México se va a oír, o es la persona que más oyen en México. Y somos los primeros educadores de nuestras sociedades. Entonces, estamos educando a esa ciudadanía. Y yo creo que el reto es ser capaces de educar, que es complejo, para que se pueda avanzar y que cada día tengamos mejores ciudadanías, en mejor capacidad de tomar decisiones, de entender que los políticos son quienes toman las decisiones más importantes en el sentido que más nos afectan a todos nosotros. Gracias. Las grandes ciudades en Latinoamérica están discutiendo, debatiendo sobre cómo revertir los procesos de desarrollo que las han llevado a construir una realidad que se aleja mucho de lo que aspiran las personas que las habitan. Ese es el gran debate hoy en Latinoamérica, porque por supuesto es en las grandes ciudades donde se están construyendo también muchas de las agendas públicas principales de los países. Es decir, hoy lo que sucede en las ciudades define en muchos sentidos la agenda nacional. Hubo alguna etapa en la que se discutió y se planteó la idea de que el modelo o el concepto de la planeación urbana había fracasado. Se dijo que la planeación ya no servía, que se había convertido en un ejercicio que no cambiaba el rumbo del crecimiento de las grandes concentraciones urbanas. En realidad yo lo que creo es que lo que ha fallado es la visión de quienes han diseñado la planeación de las ciudades y, en una segunda etapa, la implementación de lo que esos planes dicen. Lo que le pasó a Guadalajara en este modelo de crecimiento horizontal, de expansión hacia afuera, es producto de una política nacional de vivienda que durante muchos años planteó un solo objetivo: hacer vivienda barata que necesitaba tierra barata. Y eso implicaba que si hacías casas a 2 horas de distancia del centro de trabajo de las personas, era lo de menos. Que lo que importaba era construir muchas casas y que las ciudades crecieran. Ese modelo tenemos que pararlo en seco. Ese modelo ya no puede continuar. Nosotros en el municipio de Guadalajara, el municipio central de la ciudad, tenemos prácticamente 14 años perdiendo población. Es decir, Guadalajara se iba vaciando del centro para que la gente se fuera a vivir a donde se estaban haciendo las casas en Tlajomulco, en El Salto, en Tonalá y en algunos casos hasta Tala o Zapotlanejo. La gran apuesta de futuro de la ciudad es revertir eso. Ese es en lo que estamos concentrados. Redensificar Guadalajara, pero a partir de principios de orden básico, de respeto de la ley y sobre todo, lo que ya expliqué una vez más, de privilegiar el interés público por encima de los intereses privados, particularmente de los intereses inmobiliarios. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Me da mucho gusto decir que ya está pasando, es decir, que no es nada más una idea documentada en un plan. Primero, porque desde hace 35 años Guadalajara no tenía un plan a escala metropolitana, es decir, estábamos planeando el desarrollo de la ciudad por pedacitos. El Salto decía lo que se le antojaba, Tlaquepaque también hacía lo propio, cada quien inventábamos en el pedazo de territorio que nos tocaba una ciudad distinta. Y entonces Guadalajara fue fragmentándose y fue convirtiéndose en una ciudad profundamente dividida y desigual.
Cambiar esa noción nos permitió construir por primera vez en 35 años el Programa de Ordenamiento del Territorio Metropolitano, el POTMET. Con ese instrumento definimos los criterios a partir de los cuales va a crecer Guadalajara. Y el municipio, la capital de Jalisco, tiene apuestas muy concretas que están alineadas a esa visión de ciudad. Primero, consolidar los corredores orientados al transporte. Es decir, creo firmemente en que la ciudad puede construir edificios y crecer hacia arriba, pero en los lugares donde hay infraestructura para hacerlo. No podemos seguir haciendo edificios en el Country y en Providencia y en la Monraz, porque eso es la lógica del mercado, no la lógica de la ciudad. Ese es justamente el cambio que queremos hacer, y hace unos días presentamos el primer desarrollo orientado al transporte en Avenida Federalismo. Imagínense ustedes, donde está la línea 1, donde se hizo ese gran proyecto de transporte colectivo, no había un solo desarrollo habitacional de gran escala. Acá vamos a arrancar el primero, porque logramos convencer al sector privado de que esa apuesta era una apuesta que le servía a la ciudad y le va a servir a ellos también. Es decir, los empresarios van a seguir haciendo negocio, pero sin golpear ni afectar los intereses de la ciudad. Otra gran apuesta, aparte de la consolidación de los corredores DOT, que es federalismo, alcalde, gobernador Curiel, otra gran apuesta es recuperar el centro de la ciudad, que la gente vuelva a vivir en el centro, que el centro recupere su atractivo. Hoy estamos haciendo ahí el programa, la intervención urbana más grande que se está haciendo en este año en México, sobre Avenida Alcalde, lo que era la avenida más fea de Guadalajara, la más transitada, llena de camiones. Hoy no habrá ni un solo camión por encima de Alcalde, será una vialidad semi-peatonal y será uno de los corredores turísticos y culturales más importantes de todo México. Estamos haciendo en el centro histórico estamos haciendo, me preguntaba ahorita Joaquín Bravo, las calles del centro, del estado de los pavimentos del centro. Habría que decir que mientras esté la obra de la línea 3 y cerrado Alcalde, para nosotros es muy difícil cerrar otras vialidades para arreglarlas ahora. Está en una etapa de programación para que en el momento en que empecemos a liberar tramos completos de Alcalde, podamos ir recuperando los pavimentos de las calles transversales del centro de la ciudad. Pero lo que quiero decir es que en el centro, aparte de Alcalde, se está desarrollando el proyecto del Parque Morelos para crear el distrito digital más grande de México, Ciudad Creativa Digital. Lo que estaba en planos y renders, hoy ya es una realidad. El Parque Morelos va a un 70% de avance y el primer edificio de Ciudad Creativa está prácticamente terminado. Adicionalmente estamos consolidando el corredor del Distrito de la Salud, lo que fue el legado del hombre que más aportó a Guadalajara, de Fray Antonio Alcalde. Se está recuperando en el Jardín Botánico, estaremos inaugurándolo en 3 semanas como la primera obra de articulación del Corredor de la Salud, y en general el centro histórico con el acuario más grande de México, con todo este proyecto de recuperación del Parque Alcalde, con la renovación de los espacios que son patrimonio inclusive de la UNESCO, la explanada del Cabañas y todo ese entorno que estamos recuperando, la inversión en el mercado Libertad, San Juan de Dios, que ya tiene su primera etapa y que va a arrancar en unos días más la segunda, en fin. Todo este proyecto de renovación urbana para el centro es fundamental y clave para el desarrollo de la ciudad. La apuesta que Guadalajara voltea la barranca de nuevo, nuestro capital ambiental más importante, que estaba abandonado y olvidado, hoy estamos haciendo, ya ha habido resistencias, ya ha habido debate, pero hoy estamos haciendo una inversión de 680 millones para que la ciudad tenga en este espacio una posibilidad de mantener su patrimonio ambiental, pero al mismo tiempo de mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de la gente que está ahí. Y como esto puedo mencionar otras apuestas que son, planteamientos de largo plazo. Como decía Sergio, muchas veces en el ejercicio de gobierno el largo plazo no existe porque vivimos resolviendo lo inmediato y lo urgente, pero logramos hacer ya una propuesta y una visión de futuro para la ciudad, y sin duda es algo de lo que más orgullo me va a dejarle a Guadalajara. Esa gran apuesta tiene en el centro de atención la agenda ambiental, por supuesto, simplemente con las medidas que hemos tomado para la renovación del 100% del sistema de alumbrado público, estamos dejando de arrojar miles de toneladas de CO2 a la atmósfera, y ese proyecto se termina en 2 meses. Con el sistema de manejo de la basura con contenedores soterrados, el modelo de puntos limpios que nos permite ya no solamente separar la basura, sino hacer un manejo racional de la misma y generar procesos de concientización sobre el manejo de la basura en los ciudadanos. Vamos avanzando en una agenda fundamental, el trabajo de reforestación que se está haciendo como parte de la política de mejora de la calidad del aire, es parte de esa agenda y son ya cosas que están funcionando en Guadalajara, y me parece que esa es la apuesta correcta para construir las ciudades que estamos todos queriendo tener en Latinoamérica. Bueno, les agradezco mucho a los 2 oradores, manejaron muy bien su tiempo, ya me dieron la notificación que nos teníamos que haber ido, así que hice mal mi trabajo, pero de veras se los agradezco mucho. Enrique, hubieron unas que no entregué, pero te las doy,
casi todo lo que preguntaron sí lo contestaron ustedes, y yo creo que esto nos ayuda mucho a repensar la ciudad, que es donde se va a definir el futuro del planeta, en las ciudades. Dejo la palabra al maestro, al arquitecto. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos por su asistencia, y solamente recordarles la invitación para que hoy a las 7 de la noche nos acompañen en la plática magistral que dará el profesor Sergio Fajardo para el cierre del programa de Urbafil. Va a ser de 7 de la noche a las 8:30, Salón 8 de Expo Guadalajara. Los esperamos por ahí. Gracias.